Universidad Católica de Chile Televisión presenta la entrevista de Raquel Correa. Muy buenas noches. Para los jóvenes de hoy, don César Ruiz Danló es apenas un senador designado. Para la gente que tiene algunos años más, el general del aire César Ruiz Danló fue protagonista de uno de los capítulos más importantes de nuestra historia reciente. El 20 de agosto de 1973, este país estaba en ascuas. Renunció a la comandancia en jefe de la FACH, el personal de la Fuerza Aérea se acuarteló ese día, daba la impresión de un verdadero golpe de Estado dentro de la FACH. Exigían que él se mantuviera en su puesto. Hubo una tensión tremenda, recuerdo como si fuera hoy, en el Ministerio de Defensa. Reuniones, nadie sabía dónde. Una multitud se juntó esa tarde frente a la casa del general César Ruiz Danló y él tuvo ese día la gentileza de recibirme. No olvidaré nunca el general con los ojos llenos de lágrimas, un nieto en cada rodilla. ¿Se acuerda, general? Sí, perfectamente. Ese día era prácticamente el comienzo, el detonante de la historia que se iba a desencadenar y terminaría en el golpe de Estado. El general César Ruiz Danló entregaba el mando al general Lee. El país no sabía quién era el general Lee, no sabía para dónde iba. General o senador, ¿cómo prefiere que le diga? Lo dejo absolutamente a su discreción. En realidad no creo que tenga mayor significación. Cuando usted, todos son igualmente importantes para mí. Cuando usted renunció a la FACH en agosto del 73, ¿estaba ya decidida la participación de la Fuerza Aérea en un golpe de Estado? La respuesta es definitivamente no. Todo el mundo estaba completamente de acuerdo en que la situación que se vivía era bastante difícil y se buscaba toda clase de soluciones. ¿Usted cree que había una salida política? Porque muchos personeros de la época, muchas autoridades de la época han sostenido pues, que no había ninguna salida política, que el golpe de Estado fue absolutamente inevitable. ¿Qué piensa usted? ¿Qué pensó entonces y qué piensa ahora? Bueno, evidentemente. En ese momento, respecto a las salidas políticas que podían haber ocurrido en ese momento, creo que la designación del ministerio en el cual intervinieron los comandantes en jefe, o participaron los comandantes en jefe de las distintas instituciones de la Defensa Nacional, pudo ser una tentativa política. Lo que yo, en mi manera de pensar, de acuerdo con las circunstancias, me parecía que los resultados no eran factibles, no eran alcanzables. Creo que en cierta manera los acontecimientos demostraron que había algo de razón en mi manera de pensar. Como comandante en jefe, siendo usted comandante en jefe de la FACH, fue ministro de Obras Públicas. Exactamente. Del gobierno de Allende. Quiero saber qué idea se formó usted del expresidente Allende en ese contacto. Bueno, en ese momento fue ya en el mes de agosto, los primeros días de agosto, alrededor del 8 o 10 de agosto, que ingresamos al ministerio, los comandantes en jefe y el general director de Carabineros. Como dije antes, en una búsqueda de soluciones que a mí no me parecía factible ni realizable. La presencia del presidente Allende en ese momento, lógicamente, estaba influenciada fundamentalmente por la situación que se vivía en el país, que era difícil. Cualquier otra expresión que se use no correspondería a la realidad. Él se esforzó y, lógicamente, para mantenerse en su posición y lograr que se dieran adelante sus líneas de acción, en la cual lo acompañaban los partidos que integraban la Unidad Popular. Respecto a la persona, el presidente Allende, ya lo he dicho en otras ocasiones, una persona correcta, adecuada, afable, amable. De modo que la relación, llamémosla personal, era perfectamente normal. Ahora, la relación, digamos, oficial, si así pudiéramos llamarla, evidentemente que tenía a veces discrepancias y puntos opuestos, porque habían distintos enfoques respecto a las posibles o presuntas soluciones que podía encontrarse al problema que el país vivía. ¿Qué responsabilidad asumen las Fuerzas Armadas? En forma retrospectiva habría que verlo, en ese colapso de la democracia de Chile, habiendo participado las Fuerzas Armadas en el gobierno de la Unidad Popular, que es un detalle que la gente suele olvidar. En realidad las Fuerzas Armadas participaron. Tenemos que recordarnos en el primer paro de camareros en octubre, noviembre de 1972. Estuvo en dos etapas, ¿no es cierto?, en el gabinete. Exactamente. No, en esa, por la primera etapa, yo no estuve en el ministro. No. Solamente estuvo el comandante en jefe del ejército, el general Carlos Prats.
y un almirante y un general de la Fuerza Aérea en 2 ministerios, Obras Públicas y Minería respectivamente. Posteriormente, sí, en la segunda oportunidad... Sí, en ese tiempo se hablaba que eso sería ya como una especie de golpe silencioso, sí, un golpe incruento. No. En esa oportunidad, la participación de las Fuerzas Armadas fue fundamentalmente apuntada a garantizar el desarrollo normal del periodo preeleccionario y de la elección que se iba a cumplir la parlamentaria del mes de marzo de 1973. Y la mejor demostración de ello estaría en que a los pocos días, 8, 10, 15, la verdad es que no recuerdo las cifras con exactitud, los miembros de las Fuerzas Armadas que integraban el ministerio dejaron sus funciones y se volvió un ministerio político totalmente civil. Usted mencionó al general Prats, que era comandante del ejército entonces. ¿Usted piensa que él era partidario del gobierno socialista, como han sostenido algunas personas? ¿O era un soldado democrático que hizo todo lo posible por evitar el... Yo creo que el general Carlos Prats era un hombre muy capaz, por cierto, muy honesto consigo mismo, tenía su manera de pensar y la aplicaba y trataba de... Eso es lo que yo quiero que usted me diga. Usted trabajó con él siendo ambos comandantes en jefe. ¿Usted pensaba que él era partidario de Allende? Yo creo que él era partidario, digamos, no digo que tenga idea respecto a su ideología política. No creo que nunca la exteriorizó ni la da motivo para suponer que perteneciera a un determinado pensamiento político. Sí que él pensaba que había fórmulas, digamos, distintas de solucionar el problema. Y una de ellas era la de cooperar al máximo al régimen. ¿Y usted a esa altura ya no lo pensaba? ¿Y deliberaban a más no poder? No usemos la palabra deliberar, que suena ¿Cómo llegaron a...? Sí, conversamos. Pero si las Fuerzas Armadas son personas, las Fuerzas Armadas son personas que no tienen por qué no pensar de lo que está pasando y tener sus propias opiniones al respecto. Me parece que eso es fundamental, que puedan hacerlo. ¿Dónde y cómo pasó usted el 11 de septiembre del 73? Porque usted ya estaba en retiro muy reciente. Estaba en mi casa. ¿No participó en forma alguna? Nada. ¿Lamentó no haber estado usted? Solamente una persona fue en la mañana a informarme, a contarme, como usted quiera ponerlo, de lo que estaba ocurriendo en ese momento, que ya estaba ocurriendo, era el problema de colocar o no la radio. Encender la radio para saber lo que estaba pasando. ¿Usted lamentó en ese momento no haber estado en el lugar del general Lee? No, de ninguna manera. El general Lee es un hombre capaz. No, pero usted preparado. como persona, después de haber hecho una vida en la aviación, llega un momento cumbre al cual usted mismo ha dado a entender que, no sé si deseaba, pero que sí presagiaba y del cual no discrepa, ¿verdad? Bueno, la vida lo lleva por distintos caminos a uno y las circunstancias se cruzan, se entrecruzan y lo llevan a determinadas situaciones y a determinadas actuaciones y a determinadas actitudes. General, si usted... En mi caso, el camino no llegó hasta que yo estuviera presente el 11 de septiembre. Un hombre realista usted. Si usted hubiera sido comandante en jefe de la FACH en ese momento, ¿habría ordenado el bombardeo a La Moneda? La verdad es que para poder dar respuesta a eso tendría que tener todos los antecedentes que se disponían en ese momento, parte de quien tomó la decisión. Yo parto de la base de que la decisión tomada fue en base a un estudio, un análisis, que se tomó que era la mejor solución dentro de las que había. Yo se lo pregunto porque el actual comandante en jefe de la Fuerza Aérea, el general Matei, en ese mismo asiento dijo aquí que le parecía que había sido un error, que la fuerza debe aplicarse en forma proporcional. La verdad es que lanzar rockets sobre un palacio después de que está prácticamente sofocada la situación, parece ser una desproporción, ¿o no? No me parece una desproporción. Lo que se trataba de obtener una decisión lo más rápida posible. En toda clase de conflictos, a mí me parece que la mejor respuesta está siempre en la solución más rápida, más inmediata, aunque parezca demasiado drástica en un momento. Podríamos recordar muchos casos. Rápido aunque duela, dice usted. Exactamente. Si usted quiere usar esa frase, de acuerdo. General, usted estaba en ese momento en el predicamento, en esa época, de extirpar el cáncer marxista, tal como anunció su sucesor en su primera aparición pública. La frase no la usé nunca. No, yo le pregunto si usted estaba en esa postura de que era necesario. Es decir, estimaba necesario, digamos, adoptar algunas medidas y se le propusieron medidas, se buscaron soluciones. Pero no fueron acogidas. Una vez producido el pronunciamiento militar, ¿usted piensa que la manera de extirpar el cáncer marxista, y estoy repitiendo una frase textual del general Lee, era, exacto, era exterminándolos? No diría yo eso. Trataba, como vuelvo a usar la misma frase que usé antes, la solución mejor es aquella que produce los efectos de forma más rápida y más definitiva.
Desde su punto de vista militar, ¿hubo en el país una guerra interna? Bueno, este asunto de la guerra o tentativa de guerra o enfrentamiento es una cuestión de matices. Por ahí en alguna parte me preguntaron lo mismo y le dije yo, bueno, es muy diferente la situación de la persona, del soldado que va caminando por la calle y de repente siente que le disparan y no sabe ni siquiera de dónde provienen estas balas. Ese hombre está viviendo una guerra y no dígase lo que se diga, él se siente en guerra. Él está en guerra. Distinto está la persona que está en su casa viendo televisión y podría incluso estar viendo la misma escena. Entonces eso es un problema de matices. Y de vivirlo, dice usted. Diga, ahora hay guerra. ¿Cuándo hay guerra? Cuando hay un ejército o una fuerza armada, voy a decir, organizada. Cuando hay el armamento necesario para poder que esta fuerza armada actúe. Cuando hay la voluntad de que haya un enfrentamiento, una lucha. Y bueno, en esa época ¿la había o no la había? Yo creo que no es difícil de pensar que sí. Había armamento, lo sabemos perfectamente bien. Está comprobado, ha sido visto, ha sido fotografiado, filmado, exhibido. Había tropas, sí, había 15.000 hombres que habían llegado a Chile para entrenar a otras personas, para entrenarse ellos y para organizarse. O sea, tenían un organismo militar. Se podrá decir que era mejor, que era peor, que era grande, que era chico. Eso ya es materia de... ¿Y había la voluntad de enfrentamiento o no la había? Si vimos los enfrentamientos, bueno, la lucha de uno de con su otros. respuesta habría que concluir que usted piensa que sí hubo una guerra interna. Exactamente. Desde con ese, los matices, y acepto desde ese punto que cada de uno quiera vista, ponerle. desde ese punto de vista general, desde ese mismo punto de vista militar, la pregunta es, ¿se respetaron las leyes de una guerra? Yo no tengo ninguna participación directa en este asunto y no me... Sé que no. Sé que no, no, pero un hombre de armas. Es un hombre de armas. Lo hago esto con los fines de dar respuesta, no para esquivar la pregunta. Y me decía usted que si había habido... Habiendo habido guerra interna, ¿se respetaron las leyes de la guerra? Respeto. Yo creo que en general sí. En general sí. Ahora, en una guerra en que los valores están un poquito trastocados, por cierto, bueno, hay personas que actúan de manera diferente, distinta o se exceden. Eso puede ocurrir, suele ocurrir. Y bueno, ¿y a quién se puede concretamente, general, que aquí hubo excesos, que hubo abusos? Excesos, abusos, no sé si las palabras sean exactamente, yo trato de ser muy cuidadoso con la expresión exacta. Sí, hubo diferentes actitudes, diferentes reacciones. Se ha llegado a determinar y para poderlas entre entender, 800 y 1.000 personas muertas y desaparecidas, unos 1.000 más es decir, fusilados que sin juicio las personas que hayan legal. desaparecido, que han sido fusiladas a través de un juicio, evidentemente que no es lo mejor. Por cierto que no es lo mejor. Y creo ¿Pero usted lo justifica? No, sin justificarlo en el sentido de decir está bien hecho, no. Sí entiendo que las circunstancias pueden conducir o llevar a actuar de una manera determinada. Que al día siguiente cambiada las circunstancias, cambiada la situación, cambiado el ámbito, el entorno, se puede actuar de manera completamente diferente. Y eso no quiere decir que ni un día ni otro esté... Es una reacción natural a los hechos, a las circunstancias, al ámbito, como digo, que se está... Hablando de guerra, ¿cuánto diría usted que duró? No, ahí sí que no. Realmente no tengo... ¿Cuánto tiempo estuvo el país en esa situación de guerra interna? Porque algunos hablan de que eso duró 48 horas, otros bueno, hay dicen que duró años. Hay unos enfrentamientos que ocurrieron en el año 75, incluso 76. Entonces podríamos decir que la guerra había tenido etapas, pues, podríamos decir, si usted quiere analizarlo de esa manera. Rebrotes. De modo que rebrotes o un renacimiento, digamos, de la... ¿Qué piensa usted como militar, como ciudadano, como cristiano? ¿Qué piensa usted de la Comisión Verdad y Reconciliación? Yo creo que tiene una labor importante que realizar y creo que lo ha hecho hasta el momento en forma muy bien y ateniéndose a lo que se dijo que iba a cumplir, que era reunir información y llegarla, digamos, para que las autoridades competentes sean las que tomen las decisiones. Y para mí la autoridad competente para tomar decisiones evidentemente son los tribunales. Los tribunales ordinarios de justicia. ¿Qué sintió usted, general, cuando se encontraron los cuerpos sepultados en Pisagua? Bueno, yo creo que todo el mundo sintió una sensación bastante incómoda, por decirlo menos. Porque evidentemente es algo que no es usual ni podría ser. Ahora, bueno... ¿Una sorpresa para usted? En cierta manera sí. En cierta manera sí. Porque de estas cosas se habló mucho, de que había ocurrido esto, lo otro, pero el que no estaba directamente ahí no podía tener los antecedentes como para formarse un juicio claro, preciso, definitivo sobre el particular. A usted no se fue de la Fuerza Aérea
Sí. Absolutamente. Se retiró, pero quedó usted en contacto con el gobierno militar. Correcto. Por tanto, Correcto. yo muchas preguntas se las hago también en ese sentido. Usted fue rector delegado de la Universidad de Chile, Correcto. por ejemplo. Y tengo una gran satisfacción recordarlos. ¿Sí? ¿No cree que es uno de los capítulos más En lamentables absoluto. de la historia cultural de este país? Es decir, es posible que sí sea, pero en ese momento era una medida que había que tomar, y lo que respecta a mi participación, estoy profundamente reconocido a quienes me colaboraron con tanto entusiasmo, con tanto espíritu académico, con tanto espíritu universitario. ¿Debió haber durado tanto Evidentemente, la intervención de la Universidad de Chile? no sé. Yo estuve en los primeros 10 meses y a eso me atengo. En estos días se está volviendo a discutir y la Corte Suprema acaba de dar un veredicto respecto a la ley de amnistía. ¿Usted piensa que la ley de amnistía, yo entiendo que usted no es un hombre de derecho, pero No. será un hombre de derecho? Sí, eso lo dejo. Y ahora es usted legislador. lo juzgue y posiblemente lo que nos están escuchando. Y ahora es legislador general. La ley de amnistía, ¿piensa usted que no debe tocarse, no debe moverse? Yo creo que está bien así como está. Y la razón por la cual pienso. Más allá de su valor intrínseco, si pudiéramos decirlo, tiene una gran ventaja, que es mirar hacia el futuro y olvidarse del pasado. Yo creo que en este país todos los chilenos estamos en este momento decididos absolutamente desde lo más íntimo de nuestros corazones, de nuestros sentimientos, a unirnos, a trabajar en conjunto, a llevar a Chile adelante, a donde realmente le corresponde, a donde tiene posibilidades de llegar. ¿Usted interpreta? Para eso hay que olvidar, sin que signifique que no se sienta pena, etcétera. ¿Le habría sido tan posible usted olvidar, general, si hubiese sido un hijo suyo que no hubiera caído en esa...? Yo yo sí, entiendo. Fácil no es para nadie. Pero si no ponemos algo de nuestra parte, reconocemos que todos, cual más, cual menos, tiene alguna responsabilidad en lo ocurrido, ¿no? Cual más, cual menos, repito. Pues, ahora cada uno definirá. Su interpretación de la ley de amnistía no le corresponde como legislador, pero es posible que hubiese alguna iniciativa legal al respecto. ¿Usted piensa que es no investigar, porque la ley de amnistía pues es no castigar? Sí. ¿A su juicio no se debe investigar? No, sí debe haber investigación, por cierto que sí. ¿Aún del periodo? Sí. Es decir, lo que ya está, a mí me parece que lo que está resuelto por la ley de amnistía del año 1978 exactamente, eso ya para mí debiera dársele por terminado. Pero, ¿cómo es posible? Pero volver y volver es reabrir heridas y reabrir problemas, recrear, en su fallo, reiniciar la cosas Corte, ya definidas, resueltas. La Corte Suprema habla de que no se puede volver, que tiene que respetarse la ley de amnistía. Exactamente. Pero la ley de amnistía, y lo reconoce la propia Corte, también todo delito tiene una penalidad por un lado y tiene una reparación civil por el otro, o una penalidad civil, si se pudiera así decir. Sí. Entonces, al no investigarse, es imposible cumplir con la segunda misión, que es la de reparación, y que es una de las cosas que busca la Comisión Verdad y Reconciliación que usted acaba de... Bueno, se trata justamente de eso. Pero yo creo lo fundamental para mí, que se averigüe, se investigue. Habrá casos en los cuales necesariamente habrá que tomar alguna determinación en cuanto a sancionar, a castigar, en fin, de alguna manera. Pero mi manera de ver las cosas es que hay que hacer cuanto esfuerzos sea posible, cuanto podamos aportar cada uno de nosotros, cada uno de los chilenos. Todos tenemos para olvidar algo y no para saber la verdad. No. Sí, es que entre la verdad y olvidar hay un periodo en que alguien lo dijo, no sé, o lo leí, o no sé, pero de que hay un periodo entre las ambas cosas, en las cuales tiene que cada uno hacerse un autoexamen, un examen de conciencia, claro, y determinar si tiene o no tiene responsabilidad y qué puede hacer. Y la verdad es que yo creo que todo el mundo tiene algo de responsabilidad, mayor o menor. General, usted pertenece al círculo de almirantes y generales en retiro. ¿Concuerda usted con que haya sido expulsado el general Toro, director de investigaciones de ese organismo? Eso está dentro de las atribuciones del... Yo le pregunto si usted concuerda. Sí, yo creo que sí. ¿Significa eso que un general en retiro no tiene derecho a disentir de la voz mayoritaria o oficial? No. No se trata de disentir. Yo creo que todo el mundo puede y debe disentir. Es honesto disentir. ¿Cómo ve usted? Es deshonesto, digamos, no expresar una manera de pensar distinta de quien está. Pero hay maneras y situaciones. Yo en este caso creo que no debiera haber actuado de esa manera.
¿Cómo ve usted a sus camaradas de armas reinsertados en la democracia? ¿Lo ve bien? Sin ningún problema. Sí, las Fuerzas Armadas chilenas desde la independencia y quizás de antes han tenido una participación clara, definida, y en un momento determinado se vieron abocados a un problema vital, importante, que incidía en el futuro del país del cual todos formamos parte y para el cual todos queremos lo mejor, y ellos actuaron de acuerdo con su conciencia. General, en unos días más se va a realizar en el país el funeral oficial del expresidente Salvador Allende, de quien estábamos conversando hace un momento. ¿Qué opina usted de este hecho? ¿Piensa que es un derecho de la familia, de sus amigos, de sus partidarios, sepultarlo y despedirlo oficialmente, o cree que es algo que atenta contra la reconciliación y contra ese olvido que usted quiere? Usted habla de funeral oficial, la verdad es que no había oído esa expresión respecto... Yo le digo así porque la otra vez fue un funeral en pleno toque de queda. Exactamente, en las circunstancias del momento. Sí. En las circunstancias del momento. Bueno, lo dije también en alguna ocasión. La familia tiene absoluto derecho, llamémoslo así, a satisfacer algo que estima que para ella es importante. Creo que no hay nadie que esté en desacuerdo con eso. Lo importante es que la ceremonia que se va a realizar, o las ceremonias que se realizan, se le dé el contenido que corresponde a eso. Dentro de eso, ¿le parece a usted reprobable o correcto que el arzobispo de Santiago reciba un responso por el expresidente Allende? Yo creo que la Iglesia, hablando en términos generales, por cierto, mientras esté apuntada a ver los problemas relacionados con el ser humano, con la dignidad del ser humano, está perfectamente bien. No cuando ya desea o actúa de manera, digamos, que salga de ese marco que ya mencioné. Dentro de toda esa ceremonia, ¿no debiera recibir honores militares el expresidente Allende como...? Bueno, en primer lugar, la familia no aspira ni desea honores militares, y lo mismo parece ser que opinan muchas personas dentro del ámbito de los partidos políticos que apoyaron al presidente Allende. ¿Usted piensa que el gobierno del presidente Erwin no debiera participar oficialmente en la ceremonia? Esa es resolución del... No le molesta. Aquí hay un problema de si es una ceremonia oficial o una ceremonia oficiosa, es un asunto semántico terrible. Claro. Pero para la sensibilidad de las Fuerzas Armadas, ¿eso no resulta incómodo? Yo creo que no, que las Fuerzas Armadas no van a participar en la ceremonia. Entiendo que no solo entiendo, es el deseo de la familia, así lo ha planteado, sí. Lo han planteado en sus declaraciones, y como digo, también lo han hecho personeros destacados de los partidos políticos que acompañaron al presidente Allende en su gobierno. General, ser un salto, senador designado, ¿no le produce una sensación menoscabada? ¿O usted está orgulloso de ser senador designado? Sí, de ser senador, sí. Designado no, porque no. Lo he dicho varias veces que no es la palabra que a mí me satisfaga. No porque bueno, la palabra pero es la realidad. ¿No? Es la realidad. Usted no fue elegido en elecciones populares. Bueno, es una ¿qué particularidad de esta Constitución. Exactamente, no fui elegido, yo digo que hemos llegado al Congreso por una vía diferente a la electoral. Claro. Y es perfectamente constitucional. ¿Usted se siente muy cómodo con los demás? ¿No se siente menoscabado? No he tenido ninguna clase de inconvenientes en lo personal con nadie, con ninguno de ellos. Ahora sé que muchos de ellos, perfectamente, y lo han expresado, así que no hay nada oculto en esto, han expresado que están en disconformidad con el sistema. Todos han tenido la gentileza de decir que no tienen nada contra las personas, lo que les agradezco, por cierto. Pero yo digo lo siguiente, se considera que nuestra presencia ahí es antidemocrática, porque no hemos sido elegidos en votación popular, que no representamos la opinión y el pensamiento del pueblo. Y yo me pregunto, leyendo la Constitución, ojeándola así para formarse un poco de cultura jurídica, digamos así. Pero ¿qué ocurre o qué va a ocurrir si en alguna oportunidad alguno de los señores parlamentarios, voy a decir, pero sin senadores, ¿verdad?, deja de ejercer sus funciones por alguna razón? No hay nadie que lo siga de acuerdo con las normas prescritas por la Constitución política. Y el partido político al que él pertenecía designa, hace una terna y se la lleva a la Cámara correspondiente. Claro, y la persona designada. Hereditario del tiempo. ¿Cómo es la cosa esa? ¿Usted piensa que esta institución debiera permanecer? ¿No le parece a usted que...? Sí, es que es una particularidad, realmente va a ser una rareza si alguien debe ser sustituido. Pero está establecido en la Constitución como un asunto totalmente ¿Piensa usted que debe mantenerse? No, comparemos ambos casos.
¿Qué va a pasar cuando entre por la puerta del Senado ese senador elegido de esa manera, designado de esa manera? Claro, ¿Le van a decir pero va a estar designado reemplazando a uno que es de su mismo color político. Resulta que en el Senado, de los 47, 38 son elegidos, 9 son designados. Y esa designación es la que, ese grupo designado es el que decide en realidad la mayoría, porque ninguno, ni la Concertación, ni Democracia y Progreso tienen la mayoría suficiente para votar ni siquiera las leyes simples. ¿Por qué no está esa mayoría? Bueno, yo le quiero preguntar, hasta este momento ustedes prácticamente siempre han actuado como un grupo, y un grupo anexado a Democracia y Progreso. No, esa es una interpretación. Yo le digo, miremos todas las votaciones que ha habido, y va a ver usted que en la mayor parte de las ocasiones ha habido votos, voy a decir, discrepantes, para demostrar que no estamos actuando como bloque. Del primer momento se dijo que nosotros éramos un bloque que y desde la primera votación, la elección del presidente. Por lo menos en la primera, sí. Desde la primera se produjo algo distinto a lo esperado. No voy a decir ninguna otra, no lo voy a calificar de ninguna otra manera. A ver, el voto secreto, cuénteme, ¿usted votó por Gabriel Valdés como presidente del Senado? Fíjese que se me olvidó en el minuto mismo que entregué mi tarjeta. Mire qué memoria tan práctica. Sí, bueno, no práctica. En todo caso, ¿cómo encuentra que lo ha hecho? Es que Gabriel Valdés ¿Sí? ha tenido una muy buena actuación, definitivamente. Ha cumplido muy bien con la función que le corresponde. Yo sé que es un papel lo veo que es un papel que no es fácil y que hay que manejarlo bien, y él lo ha hecho. General, última pregunta. Hablamos del general Toro y de su informe, no hablamos, pero resulta que su informe aludía directamente a la Fuerza Aérea. ¿Hay unidad en la Fuerza Aérea? Absoluta. Ahora, lo he dicho también, porque ninguna de estas cosas, todas las preguntas son las que circulan siempre. He dicho muchas veces que en la Fuerza Aérea posiblemente haya posiciones discrepantes de respecto a una determinada solución de un determinado problema. Y lo mismo pasa en cualquier organización que es viva, que es dinámica. La Fuerza Aérea lo es, no me cabe, pero ni la menor duda que lo es. Tuve 37 años en ella, creo conocerla un poco. Y vivo distintas etapas. Yo le agradezco mucho, general, senador, este recuerdo del pasado, esta pasada por el presente y esta mirada al futuro. Con ustedes la próxima semana. Muy buenas noches. Universidad Católica de Chile Televisión presentó la entrevista de Raquel Correa.